¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Es un gusto a mí saludarte en este momento. Estamos aquí, ¿verdad? Una vez más. Estamos con un poquito de problemas ahí con eso de la red. Bueno, pero vamos a tratar la manera de llevar esta palabra, ¿verdad? Recordemos que es Dios, pues el que nos tiene aquí, por orden de Él estamos acá. Estamos cumpliendo un mandato de Jehová Dios, nuestro Padre Celestial. Entonces estamos aquí ya dispuestos a compartir y a seguir esta serie denominada la armadura de Dios, ¿verdad? Estamos aquí llevando esto, así que acompáñame a orar en este instante para que podamos hacer esto de buena manera. Así que vamos a orar. Señor Jesús, gracias por esta oportunidad que nos das, que nos permite, Señor, estar aquí compartiendo tu palabra, Señor. Prepara nuestros corazones para que pueda caer esa semilla fértil en nuestros corazones, Señor, y podamos entregar esta palabra y que se entienda perfecto cómo es que se está expresando la palabra, Señor, que se puede entender, que no haya esa distorsión en el mensaje, Señor, sino que esa palabra pueda caer firme hacia las personas que la van a escuchar y que pueda ser de orientación, Señor, para aquellos que están anhelando poder escuchar tu palabra. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, el tema es la oración, el arma poderosa. Amén. Estamos hablando de este tema. Y es que recordemos que hemos visto cada uno de los elementos que componen la armadura de Dios. Lo hemos venido viendo como lo dice allá en el libro de Efesios capítulo 6, ¿verdad? Ahí está esa porción bíblica donde tú lo puedes venir y leerlo, ¿verdad? Más detenidamente. Pero ahí al final, ¿verdad? De todo lo que describe cada elemento de la armadura de Dios, allá al final lo describe, y tú puedes ver cómo dice la palabra de Dios. Dice ahí, allá en Efesios 6, 18 y 19. Puedes buscarlo en la Biblia, Efesios 6, 18, 19. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por dice, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. El misterio del Evangelio. Amén. Entonces podemos ver acá la importancia que es la oración. Todos los elementos, ¿verdad?, de lo que compone la armadura de Dios, de nada sirve si no llevamos una oración continua. Es necesario. Nuestra vida espiritual se alimenta de la oración, se alimenta de esa comunión que tenemos con nuestro Jehová Dios, con el Espíritu Santo. Se alimenta al poder tener esa comunión, esa comunicación con Él. Es como así, de esa manera es que se fortalece nuestra armadura espiritual. Entonces es necesario que lo hagamos, así como cuando tú tienes esas amistades y tú necesitas comunicarte con ellos, tú necesitas decirle qué es lo que está aconteciendo en tu vida o algo, pedir una ayuda, ¿verdad? Entonces, o compartir simplemente con esas amistades. Asimismo, Dios quiere que tú y yo seamos esas personas que tenemos que venir a la presencia de Él para comunicarnos con Él. Entonces, la oración es tan importante. Y la oración dice acá, ¿qué es una oración? Bueno, dice que viene del latín oratoria, ¿verdad? O oratorius o discurso. Dice que es un nombre sacado de orare o antiguo verbo latino que significa en el principio de hablar o decir solemne. Es el principio de hablar o de decir algo solemne, algo religioso. Pero entonces esta de la oración es venir en pocas palabras, ¿verdad? Comunicarse con Dios, expresarle lo que pueda existir en tu corazón, ¿verdad? Es venir y mantener esa relación con nuestro Jehová Dios. Ahora bien, dice allá en 1 Tesalonicenses 5:17, ¿verdad? Ahí nos habla algo referente a la oración y es que dice ahí orar sin cesar. ¿Qué significa eso? Orar constantemente, y es por lo que te vengo repitiendo. Que necesitamos estar alimentándonos de esa oración, porque pasamos siempre por momentos dificultosos, por momentos difíciles, por momentos de duda, y cuando nosotros tenemos el espíritu que nosotros cargamos aquí, lo tenemos bien alimentado, podemos comprender todo lo que es en el área espiritual. Podemos entender lo espiritual, lo que Dios quiere decirnos. Podemos entender la palabra de Dios cuando nosotros la leemos, porque se nos van revelando esos misterios espirituales. Y eso es a través, ¿verdad?, de la obra de Dios, a través del Espíritu Santo y esa relación que nosotros tenemos con Él. Amén. Es venir y tener esa, como te dijera, esa revelación de parte de Dios cuando nos vamos leyendo y vamos entendiendo lo que Él quiere que nos darnos a conocer a nosotros. Amén. Entonces, por eso es importante
tener nuestro nivel espiritual alto, porque decimos, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Recordamos siempre esta porción bíblica que dice que las cosas de la carne no disciernen las cosas del espíritu, porque mientras andamos en las carnes pensamos en las cosas de este mundo, pensamos en lo que favorece por un momento, pensamos en aquellos que dan un deleite por un momento, pero son cosas de la carne. Y cuando andamos en las cosas de la carne se nos hace bien difícil poder discernir las cosas del espíritu. Y por eso es necesario dedicarle tiempo a lo que es el acercamiento, a platicar con el Espíritu de Dios, para que nuestro espíritu pueda fortalecerse. Por eso dice orar sin cesar, para que estemos fuertes y nuestra armadura espiritual pues pueda estar en buenas condiciones para cuando se presente alguna dificultad. Ahora bien, la oración dice que tiene que ser ¿cómo? Una oración tiene que ser con súplica. Ya dijimos que la oración es hablar con Dios, amén. Pero la súplica es pedir con humildad y sumisión, ¿verdad? Dice que la súplica es pedir con humildad y con sumisión. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que vamos a reconocer quién es el Espíritu de Dios, vamos a reconocer quién es Dios, vamos a reconocer el poder que tiene nuestro Dios, vamos a reconocer que nosotros no somos nada sin Él, vamos a reconocer que le necesitamos y que es importante que nosotros estemos en la mano de Dios, porque sin Dios no podemos hacer nada, sin Jehová Dios no podemos hacer nada, sin nuestro Creador no podemos hacer nada, si no podemos hacer nada sin aquel que tiene los planes perfectos de parte de Dios, no podemos hacer nada sin Él, amén. Entonces por eso es necesario venir y orar con toda súplica, reconociendo la soberanía y el poderío de Jehová de los ejércitos. Entonces por eso dice, venir con toda oración y súplica, amén, venir con toda oración y súplica ante aquel, ¿verdad?, que está, que Dios, aquel que nos puede ayudar, aquel que nos puede sacar adelante, aquel que nos puede dar las disposiciones, aquel que puede darnos la dirección, aquel que nos puede resolver los problemas. Entonces no podemos hacer nada nosotros solos, la creación no puede hacer nada, necesita de un Dios todopoderoso para poder venir a realizar todo eso. Amén. Entonces por eso dice, venir con toda humildad y sumisión ante aquel que tiene, ¿verdad?, la soberanía de parte de Dios, aquel que es Dios. Amén. Ahora bien, vamos a ver. El Espíritu. En el Espíritu, ¿cómo podemos orar en el Espíritu? Porque dice ahí que hay que orar en el Espíritu. Dice que podemos utilizar nuestras armas espirituales, ¿verdad?, en la oración. En este caso la oración es un arma espiritual, pero ¿cómo la vamos a usar? Bueno, muchas veces yo creo que cuando tú has orado, muchas veces viene a tu mente algo por qué tienes que orar. Yo sé que tú traes alguna petición específica o solamente agradecimiento, ¿verdad? Pero también dice ahí algo por qué tú tienes que orar. Dios te pone en tu cabeza en el momento que estás orando por qué debes de orar. En ese instante estamos orando en el Espíritu, estamos sometidos al Espíritu de Dios, estamos ahí, estamos ahí esperando lo que Dios está dirigiendo, es más bien el Espíritu Santo dirigiendo nuestra oración. Y lo que Él pone en nuestra mente es lo que hay necesidad. Muchas veces estamos orando, a mí me ha sucedido. Muchas veces estoy orando y de repente el Señor me trae a memoria los enfermos que están en los hospitales, ¿verdad? Y yo a veces estoy orando, estoy bien, como te dijera, concentrada en lo que estoy clamando a mi Dios. Pero de repente Dios viene y me pide o me pone en mi mente los hospitales. Entonces yo vengo y empiezo a interceder por los hospitales. Yo sé que es Él dirigiéndome, que hay necesidad en ello y por eso yo empiezo a orar por ello. Y ahí es cuando nosotros estamos orando en el Espíritu, ¿verdad? Estamos ahí permitiendo que sea Dios dirigiéndonos, el Espíritu Santo dirigiéndonos lo que realmente hay necesidad, por lo que se debe de pedir. Amén. Entonces ahí estamos orando en el Espíritu. Dice, velando en ello con toda perseverancia, dice ahí el versículo que acabamos de leer. Velando en ello con toda perseverancia, eso quiere decir constantes en humildad y todo tiempo, siempre presentes. ¿Por qué le he puesto aquí siempre presentes? O sea, constantes y siempre presentes. Porque podemos estar orando y diciendo solo palabrerías, repitiendo y repitiendo, repitiendo, amén, solo repitiendo, pero en nuestro corazón no estamos aquí como en entrega completa para venir y adorar a Dios, a Jehová nuestro Dios,
aleluya. Bien, vamos a seguir aquí como doble porción, pues doble bendición vamos a tener cada uno, ¿verdad? Así que, bien, vamos a ir aquí y nos quedamos en este punto, ¿verdad? Donde estamos diciendo de que el apóstol Pablo, ¿verdad? Aquí nos habla de la armadura de Dios y estamos diciendo de que qué importante si nosotros nos vamos viendo bien estos detalles, ¿verdad? Que nos escriben la palabra de Dios. Nos está diciendo que debemos de orar en todo tiempo, o sea, orar sin cesar, orar con todo nuestro corazón, estar presentes en esa comunión que tenemos con Dios. No solamente de venir y hablar y hablar y hablar, sino que estar conscientes de lo que estamos haciendo en ese instante y que es teniendo una comunión con nuestro Padre Dios. Amén. Pero también tenemos aquí que dice el apóstol Pablo, orad por mí, ¿verdad? Dice, y por todos los santos. O sea, intercede. Intercede por los demás, no solamente por ti. Ora por la necesidad de los demás. Eso nos está diciendo. Para tener la armadura de Dios fortalecida en buen estado, no solamente tenemos que orar por nuestras propias necesidades, sino que también por las necesidades de los demás. Tenemos que orar por los demás. Es cierto, tal vez tú estás orando por tu necesidad y estás pasando un momento difícil, un momento que ya desesperante, pero también aún así, aunque estés pasando por la peor prueba de tu vida, aún así tienes que acordarte que también hay más personas que quizás están pasando situaciones quizás hasta peores que las que tú estás viviendo. Entonces por eso es necesario venir y interceder, orar por los demás. Eso es lo que nos está diciendo. Orar por todos los santos, o sea, ora por tu prójimo. Mira a quién le puedes ayudar. Mira, muchas veces no lo podemos hacer de manera financiera. Muchas veces no lo podemos hacer de otorgarle nuestros bienes, pero sí podemos venir y traerle una palabra de aliento. Podemos interceder por ellos, una oración por ellos. ¿Cuánta gente se siente agradecida cuando le dices, mire, ¿puedo orar por usted? Porque no sabes qué cargas andan llevando en ese momento. Hay personas que lo que quizás no necesitan tanto lo que tú le puedas dar los recursos, sino que lo que necesitan es que ores por ellos. Pero qué maravilloso es esto que nos recuerda aquí el apóstol. Ora por los santos, por todo, dice, por los creyentes, o sea, por el prójimo. Pero después dice, ora por mí, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, y también ora por mí. Dice, para que cuando yo abra mi boca, ¿verdad? Pueda venir palabra de Dios que pueda otorgarla. Y ahí lo dice la palabra, cuando lo queremos leer, dice, súplica por todos los santos y por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Amén. Es que es necesario orar para poder compartir la palabra de Dios. Es necesario orar para traer esas buenas nuevas de salvación a aquellas personas. Entonces por eso dice el apóstol Pablo, ora también por mí, ¿verdad? Para que cuando yo abra mi boca pueda hacerlo con denuedo y pueda entregar esa palabra, ¿verdad? Que necesitan las personas de bendición para otras personas. Ahora, ¿qué? Entonces podemos entender esto. Qué importante es la oración en nuestras vidas. En todo momento la necesitamos. Y nos sirve para toda ocasión. Nos sirve para cuando vamos a salir de casa, para la protección. Nos sirve para cuando necesitamos ser sanos de alguna enfermedad, venir y orar con Dios para que Él nos resuelva esa situación. Necesitamos cuando tenemos los alimentos en nuestra mesa. Qué importante es orar eso, porque Él es el que nos provee de esa alimentación. Amén. Entonces, interceder por los demás también, como lo acabamos de ver. Entonces, ¿ves qué importante es la oración? Y qué interesante es que después de que el apóstol Pablo describe cada elemento de lo que es la armadura de Dios, siempre dicen, oren con toda súplica, oren con toda reverencia. ¿Por qué? Porque sin la oración, sin la dirección de Dios, no podemos hacer nada. Nuestra armadura espiritual no funciona con recursos humanos. No funciona con recursos humanos, porque por eso es una armadura espiritual. Y como es espiritual, solamente se alimenta y funciona con recursos espirituales, como lo es la oración y todos los elementos que nosotros hemos visto ahí, que forma parte de la armadura espiritual. Así que esto es lo que hemos visto ahora. Yo te agradezco mucho, ¿verdad?, por haberme acompañado. Gracias por haber estado ahí pendiente. Gracias por haber tomado tu tiempo y puesto en tu agenda, ¿verdad?, ese tiempo disponible para escuchar la palabra de Dios. Bueno, te mando muchos abrazos ahí donde estás y vamos a orar para despedirnos en este instante. Así que acompáñame.
Gracias, bendito Dios, estamos ya aquí, Señor, ya gracias porque tú nos concediste poder hablar de tu palabra. Tú me has traído aquí, Señor. Eres tú quien me tienes aquí, Señor Dios Todopoderoso. Estamos haciendo las cosas legítimamente, porque es así como tú respaldas a tus hijos. Sabemos, Señor, que cuando nosotros hacemos algo ilegal, tú no estás en eso. Pero cuando nosotros nos dirigimos por tu voluntad, cuando nosotros nos movemos en cada dirección que tú nos das y nos movemos y damos ese paso que tú quieres, Señor, que nosotros vengamos y marquemos. Tenemos tu cobertura, tenemos tu respaldo. Y eres tú, Señor, el que me tienes aquí, Señor. Y eres tú el que haces que yo venga y platique con mis amigos, con mis hermanos, los que están escuchando en este momento. Que sea de bendición esta palabra. Ayuda a mis hermanos, Señor, que están pasando momentos difíciles. Que esa armadura espiritual pueda ser fortalecida, Señor, y pueda ser eliminado todo aquello que les está atormentando en este momento. Que pueda ser, Señor, anulado todo problema, Señor, pues tú ya pagaste ese precio en la cruz. Toda enfermedad, Señor, queda eliminada. Todo problema financiero, Señor, queda resuelto. Todo lo que les está afectando queda resuelto por ti, Señor Jesús, porque tú eres el dueño de todo lo que existe. Gracias, bendito Rey. En tu nombre hemos orado en este momento. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. Dios es bueno y maravilloso. Jehová de los ejércitos, pues Él nos concede venir y hacer estas cosas, de venir y platicar contigo, venir y compartir esta palabra. Cuando le obedecemos, y algo que quiero recalcar aquí, que cuando obedecemos a la voz de Dios, siempre contamos con su respaldo y con su cobertura. Amén. Así que muchas gracias por haberme escuchado. Te mando muchos abrazos donde estés. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga y nos seguimos viendo en el transcurso de la semana, si Dios le permite. Así que muchas gracias por haberme escuchado. Bendiciones. Aleluya.